aya que vamos a recitar. Allah subhanahu wa ta'ala dice: y obedeced a Dios y a su mensajero. Perdón, no es esta. En la que dice Allah subhanahu wa ta'ala: si Dios hubiera querido, sus seguidores, aquí se refiere seguidores, los seguidores del profeta Jesús, con él sea la paz. Si hubiera querido Dios, sus seguidores no habrían peleado. No habrían peleado entre ellos después de haberles llegado las pruebas claras. ¿Qué significa esto? Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala les recuerda a los musulmanes un escenario que ha pasado en la historia y que ahora a lo mejor se está, aflorando, emergiendo, se está apareciendo para luego tener complejidades en la actualidad, por un lado, y por otro, el Corán nos advierte a los primeros musulmanes y también nos advierte a nosotros también. Advierte a los musulmanes para no caer en el mismo problema, no caer en el mismo abismo en lo que cayeron los antecesores. Es decir, de esta forma el Corán siempre nos está limitando, nos está poniendo jalones en el camino para, protegernos al fin y al cabo, para llevarnos a esta cueva, para llevarnos a esta estructura, para protegernos la espalda gracias a este concepto que tenemos que activar entre nosotros todos los musulmanes, que es la umma islámica. Entonces dice Allah subhanahu wa ta'ala: si Dios no hubiera querido, sus seguidores, es decir, los seguidores de Jesús, la paz sea con él, no habrían peleado entre ellos después de haberles llegado las pruebas claras. Pero, dice el Corán, pero discreparon. Y aquí está, aquí donde está la razón de lo que estamos diciendo. Pero discreparon, algunos de ellos creyeron y otros no. Entonces esta alía del Corán está poniendo énfasis en motivos, en razones, en causas. Las causas que hacen dispersar a la umma islámica. Las causas que hacen dividir a la umma islámica. Es decir, los conflictos. Cuando hay conflictos entre los miembros, las escuelas de la umma islámica, cuando se pelean entre ellos. Es decir, cuando ocurre esto, estamos cortando los lazos de la umma islámica entre nosotros. ¿Y qué nos quedaría si cortamos los musulmanes, si cortamos estos lazos de la umma islámica? ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es el caos, y es el mismo caos en que hemos caído hoy en día en la actualidad. Con esto quiero decir y enfatizar que el Corán ha insistido mucho en este punto, en este tema, que es el tema de la umma islámica. Lo ha recordado a los primeros musulmanes, y desde luego nosotros cuando recitamos el Corán también nos lo recuerda Allah subhanahu wa ta'ala a través de estas aleyas del Corán. Y además es no solamente un recuerdo, sino también es una advertencia a los musulmanes. Es una advertencia. Hay un punto también que merece nuestra atención. En el Corán, fijaos cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla del Corán pero de una forma,
de forma que nos tranquiliza a nosotros, a los musulmanes todos. ¿Por qué? Porque cuando habla del Corán dice que el Corán, Él se encarga de protegerlo. Dios mismo, Allah subhanahu wa ta'ala mismo, se encarga de resguardar ese Corán de cualquier alteración y tergiversación. Es decir, para el Corán no hay problema. El problema está en otro lado, en los musulmanes. En los musulmanes tienen que protegerse unos o protegerse ellos mismos. ¿Cómo se protege? ¿Y cómo tienen? ¿Cuál es el procedimiento para protegerse? No hay mejor y no hay otro procedimiento, no hay otro mecanismo para protegernos que ese, el recurrirnos y refugiarnos a esa cueva que es la cueva de la umma islámica. Por eso, todo ese discurso, digamos, el discurso coránico que está centrado y concentrado en la umma islámica, advirtiendo a veces, orientando otras veces y en otras dándonos estas, digamos, instrucciones para en busca de esta unión y de esta unidad entre todos los musulmanes. Entonces hasta aquí hemos hablado de la umma islámica, del tema de la umma islámica desde el punto de vista coránico, pero también tenemos que mencionar a ese tema desde el punto o desde la perspectiva de los hadices, de los dichos del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia. Evidentemente, los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam no van a ser algo contradictorio a los pasajes coránicos, en absoluto, sino que van a ser algo, digamos, van a ser otro mensaje que ayuda, otro mensaje que corrobora, otro mensaje que confirma lo que ha dicho el Corán. Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista histórico, es de ingenuidad pensar que después de 23 años de dificultades y de problemas que ha soportado el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, dejara o dejase a los musulmanes a la merced de las circunstancias. Es de ingenuidad. Es decir, eso es imposible, dejar a la umma islámica, después de formarla, dejar a esta umma islámica antes de fallecer el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, sin orientarla y sin dejarla, digamos, en la guía de la umma islámica para evitar la división y para evitar la discordia. Por eso me refiero a los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a tal respecto. Tenemos, por ejemplo, un hadith, entre ellos el sermón que dio, es decir, la khutba, el sermón que dio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam antes de su muerte, antes de su fallecimiento, cuando se dirigía a todos los musulmanes, él les dijo, entre otras cosas, no volváis, eso es muy importante, hermanos y hermanas, no volváis después de mí incrédulos, os matáis los unos a los otros. Ese es el mensaje del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, para resguardar, para proteger la umma islámica y para indicar a los musulmanes que no hay
solución, no hay ventaja, no hay beneficio para todos los musulmanes fuera de los límites y las paredes de la umma islámica. Efectivamente, nosotros mismos en la actualidad, como musulmanes, que estamos peleándonos entre nosotros, estamos corroborando lo que ha dicho el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, hacía 14 siglos. Voy a mencionar solamente un hadith y con esto termino, si nos pasamos luego a la moraleja. Otro hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, también que dirige el profeta sallallahu alayhi wa alihi a los musulmanes. Dice: seguiréis a los que os precedieron. El profeta cuando dice seguiréis, no es que dice, no es algo de fatalidad, no es un determinismo, es decir, que tenéis que seguir a los que os precedieron. No, no, es una advertencia del profeta Muhammad. Es decir, ojo, que no sigáis los mismos pasos, las mismas huellas de los anteriores. Nos advierte el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice: seguiréis a los que os precedieron paso a paso, es decir, poco a poco. Vosotros mismos pasáis por el mismo aro por lo que los demás, los anteriores, habían pasado. Seguiréis a los que os precedieron paso a paso, incluso, dice el profeta, incluso si ellos entraran en la madriguera de un lagarto, vosotros también lo haríais. Efectivamente. Efectivamente, nosotros hoy en día, todos, en general los musulmanes, estamos en nuestras andadas caminando con ojos cerrados, siguiendo a los demás, paso a paso, poco a poco. Estamos detrás de ellos. Y estamos detrás de ellos en el ámbito negativo. Ojalá siguiéramos a los demás en el ámbito, en los campos positivos. De ahí vienen estas calamidades, estos problemas, estas dificultades, estos pasajes negros que estamos viviendo lamentablemente. Voy a poner fin a esta intervención con esta moraleja, con estos dos puntos. Ante la envergadura de este problema, ante la envergadura de la situación que estamos viviendo todos los musulmanes, no cabe lugar de regresar a esta estructura, a este armazón, a esta armadura, a esta cueva, a este refugio que es el refugio de la umma islámica. Tenemos que dejar ya los musulmanes todos, sunna y shia, shia y sunna, tenemos que dejarnos ya de abandonar estas peleas que hay entre nosotros. Tenemos que unirnos ya. Es una obligación coránica, es una obligación del profeta, es una obligación de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque solamente de esta forma podemos alcanzar y podemos lograr beneficio tanto para los musulmanes a nivel individual y a nivel de la comunidad, de las comunidades y a nivel de la umma islámica, pero también beneficio para los demás, porque ya hemos tachado, ya hemos salpicado a todo el mundo con nuestras barbaridades y barbaries que estamos viendo en nombre y en el grito de Allahu Akbar y en el nombre del Islam en todos los lugares y en cada instante y momento. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.